Vamos a empezar hoy con la etapa kantiana. Estamos en pleno siglo XVIII. Nosotros vimos hace un tiempo cómo el Renacimiento lo identificábamos entre el siglo XV y siglo XVI. Estamos ingresando en el 1700, ya avanzado. Algunos elementos todavía vienen del siglo XVII, incluso hay ecos del siglo XVI, pero antes de ingresar al pensamiento kantiano, a la estética de Kant, tenemos que retroceder unos pasos, ¿sí? Algo parecido a lo que hicimos con las estrategias que hicimos con Platón, para poder también comprender desde qué lugar está hablando y por qué se dice que Kant hizo una revolución copernicana. Una revolución es un gran cambio, y si es copernicano es porque el paradigma se ha dado vuelta completamente. Ahora, ¿cuál era el paradigma vigente? Porque si voy directo al gran cambio, no cobra verdadera dimensión el cambio. Primero tenemos que más o menos hacer un esbozo de qué era lo que estaba sentado, qué era lo que se estaba afirmando en la época, como para después poder comprender la dimensión del cambio kantiano, de la denominada revolución copernicana en Kant. Antes de Kant, previo a Kant, estaban vigentes, grosso modo, claramente, hay un montón de otras teorías, ¿sí? Estoy haciendo un recorte. Dos formas de realismo, podríamos agregarle dos. Había aquí, en las que vamos a referir, son dos. Quizás les suenen también las denominaciones. Por un lado, la vertiente racionalista, por el otro lado, la vertiente empirista. La racionalista tiene como exponente principal a René Descartes, Descartes. Nacido en 1592, muere en 1650. Noten entonces que está naciendo a fines del siglo XVI, por lo tanto su obra es del siglo XVII. En la otra se suele dar, racionalismo y empirismo, se suele dar como si se tratara de dos veredas enfrentadas. En un punto no es tan así, pero verdaderamente es muy didáctico pensarlo así, y lo hacemos como si fueran vertientes opuestas para ver las grandes diferencias. Luego, quien esté interesado en seguir leyendo sobre el tema se va a dar cuenta de que hay algunas sutilezas que hacen que el enfrentamiento quizás no sea tan así, ¿no? Pero como casi todo lo que es muy polar, las que son divisiones y posiciones muy diametralmente opuestas, por decirlo de una manera, resulta que después, estudiadas en profundidad, se nota que están un poquito más cerca de lo que aparentemente parecía. Exponentes del empirismo podemos mencionar a tres, porque por un lado está Francis Bacon, una figura del siglo XVI. Del siglo XVII está John Locke, y del siglo XVIII David Hume. De Hume hemos hablado porque hablamos de todas las reflexiones sobre el gusto que estaba dando Hume. Pero bueno, son como tres exponentes importantes de la vertiente empirista. Dediquémonos un ratito al racionalismo. ¿Cuáles son las postulaciones fuertes del racionalismo? El racionalismo afirma que el único conocimiento propiamente dicho es el que proviene de la razón. El único, piénselo, el único conocimiento propiamente dicho es el que proviene de la razón. Ahora bien, cuando dice el único conocimiento propiamente dicho, ¿a qué conocimiento se está refiriendo? ¿En qué está pensando? En un conocimiento que sea universal y necesario. Quiere decir que aquello propiamente dicho es lo que se considera válido para todos los casos
y se acuerdan que lo que es necesario es lo que es así y no puede ser de otra manera. Entonces, esto propiamente dicho, solo lo va a proveer la razón. El único conocimiento que va a ser válido para todos los casos y va a ser así y no de otra manera, lo va a proveer la razón. Por lo tanto, un pensamiento que confía tanto en la razón, en la racionalidad, cabe pensar, bueno, entonces, ¿qué piensa el racionalismo de todo lo que percibimos con nuestros sentidos? ¿Qué es lo que piensa? Nosotros vemos, oímos, tocamos, degustamos. ¿Qué pensará una posición que sostiene que el conocimiento universal y necesario lo prevé la razón y nada más que la razón? Va a opinar que la experiencia lo que enseña es solamente lo que es contingente y particular. Contingente era lo contrario de lo necesario. Contingente era lo que era así, lo que es así, pero podría ser de otra manera. Con lo cual, la experiencia, dirá en todo caso el racionalismo, enseña solo fenómenos, apariencias. Por eso, Descartes es el que va a llevar adelante la duda metódica, es decir, que va a esgrimir la duda como método y la va a aplicar a todos los conocimientos que tiene dados y va a probar si esos conocimientos que tiene por ciertos soportan la duda. Va a ir aplicándolos claramente, primero a los más sospechosos, a los que alguna vez nos han engañado. ¿Cuántas veces, visto de lejos algo, parece una cosa, pero en cuanto nos acercamos resulta que es otra? Entonces, el conocimiento de los que otorga o que proveen los sentidos es el que menos soporta la duda. Es decir, se duda de él y fácilmente cae como conocimiento seguro, porque si alguna vez nos engañó, ¿por qué vamos a creer que ahora no nos está engañando? Pero Descartes, lo pueden en el discurso del método, ustedes pueden leer Meditaciones metafísicas si les interesa, ustedes van a ir viendo que él sigue aplicando ese método a otro tipo de conocimientos. A lo mejor conocimientos que ya no tienen que ver con la experiencia sensible, es decir, la que nos proveen los sentidos, sino que va a empezar a pensar en algunas entidades o conocimientos que no tienen un anclaje, si ustedes quieren, material, y va a pensar si yo podría llegar a pensar que quizás algún genio maligno me ha puesto esos conocimientos en mí y que a lo mejor por eso creo que son ciertos. Él reconoce que es una hipótesis bastante disparatada, pero él se pregunta, ¿es posible? Y como posible es posible pensar que un genio maligno me ha instalado ciertas certezas en mi alma, en mi razón. Entonces él dice, si hay una remota posibilidad de que eso sea cierto, entonces es digno de duda. Entonces no soporta la duda ese conocimiento. Cuando esa duda llega a su máxima expresión, es cuando con ese método alcanzó Descartes a dudar de absolutamente todos los conocimientos que creía ciertos. Pero justamente en el máximo de duda, en el lugar más absoluto de la duda, donde ya nada quedó en pie, porque todos los conocimientos son dignos de duda, resultan dudosos, aparece la primera certeza. Y la primera certeza va a ser que si yo dudo y desde que empecé estoy dudando, eso significa que hay algo de lo que no puedo tener duda, y es que estoy dudando. Y si estoy dudando, estoy pensando,
porque no hay otra forma de dudar si no es con el pensamiento y el ejercicio de la reflexión. Entonces, si pude dudar hasta ahora, significa que entonces estoy pensando. Y si estoy pensando, en todo caso, existo, aunque sea como una cosa que duda. De ahí su famosa afirmación: pienso, luego existo. Pienso porque dudo, porque pude dudar y pude aplicar la duda como método a todo este ejercicio del pensamiento que estuve demostrando y explicitando en mi escritura. Pero entonces sí puedo tener una certeza. Por eso en filosofía se suele denominar la primera certeza, que es la primera certeza cartesiana, denominada, la vamos a referir, denominada el ego cogito. Es el pienso, luego existo. No sé qué cosa sea yo. De lo que no me cabe duda es de que estuve pensando, y entonces, en todo caso, sé que soy una cosa que piensa. Es decir, en latín va a decir una res cogitans. Vamos a ponerlo acá abajo, en todo caso. Una res cogitans. Res se traduce como cosa. También podría pensarse como sustancia. Sustancia. Cogitans. Cogito es pensar, entonces cogitans es pensante, o si ustedes quieren traducir que piensa, está bien también. Pensante, soy una cosa que piensa, o una cosa, una sustancia pensante. Hay una confianza entonces en ese yo que piensa, pero la duda está puesta en el cuerpo. El gran binarismo cartesiano es que piensa al hombre como res cogitans, diferente de una res extensa. Ya sabemos que res es cosa y la extensa está referida a aquello material. Entonces, aquello que voy a poder percibir con los sentidos. Lo que está puesto en duda es mi cuerpo, porque preciso de los sentidos. De lo que no dudo es de que soy una cosa que piensa. ¿Qué cosa sea yo? No lo sé. Ahora bien, una vez que él llega a esa máxima expresión de la duda, puede entonces comenzar a recuperar todo ese mundo que había puesto en duda, lo recupera como pensado. Yo dudo de la fibra que tengo acá, dudo porque mis sentidos ya me engañaron y me pueden estar engañando en este momento, pero en el momento en el que la única certeza que tengo es de que yo pienso, porque puedo dudar, entonces estoy pensando, puedo recuperar esta fibra en tanto pensada por mí. Quiere decir que todo ese mundo puesto en duda se recupera en tanto pensado. Si está fuera de mí o no, ya va a ser otro tema, pero existe en tanto pensado por mí. Esto es como un super resumen de la posición racionalista. ¿Ven la importancia que tiene la razón? Es fundamental la razón, y sin embargo, todo el conocimiento que me dan los sentidos está puesto en duda. Se desconfía de los datos que me dan los sentidos, de las percepciones, que son los fenómenos y son las apariencias. Es lo que Platón ponía en duda como conocimiento en el adentro de la caverna.
Pasamos al empirismo. El empirismo sostiene que el único conocimiento legítimo y el fundamento de todo conocimiento es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Lo estoy repitiendo, ¿no? Son los datos que proporcionan los sentidos. Eso es experiencia. Vayan haciendo como una especie de diccionario para ustedes. Experiencia, datos sensibles, percepciones, los datos que me proporcionan los sentidos. Es todo un mismo mundo. El empirismo sostiene también que no puede conocerse nada acerca de las cosas en sí. Ustedes ya, por todo el recorrido que venimos haciendo, se acordarán que lo que se denomina como en sí son las esencias. Eso era lo en sí, ¿verdad? Entonces, si el empirismo dice que no puede conocer nada de las cosas en sí, ¿qué está diciendo? Que las esencias son incognoscibles. ¿Por qué no puede conocer? ¿Por qué sostiene que no se puede conocer nada? Porque está diciendo que lo único que puedo conocer es lo que me da la experiencia, es lo que puedo percibir. Por lo tanto, ante la vista de una... Vamos a seguir con la fibra. De la fibra, yo no sé si hay una esencia fibra, no sé si hay una esencia papel, porque no puedo percibirla con los sentidos. Y el único conocimiento legítimo es el que me otorgan los sentidos, dice el empirismo. Y yo no tengo percepción de la esencia. Si hacemos el ejercicio, si recordamos el diálogo de Platón sobre lo bello, el Hipias mayor, podríamos decir, el empirismo hubiera dicho, lo único conocible son las cosas bellas. Todo eso que Hipias daba como definición, eso es cognoscible. Una cuchara bella, el oro, una olla bella, una doncella bella, eso se puede conocer. En cambio, aquello que hace bellas a las cosas, es decir, lo bello en sí, no es cognoscible. Dice entonces que no puede el empirismo, que no puede conocerse nada acerca de las cosas en sí, sino que solo pueden conocerse los fenómenos que se dan en la experiencia. Pero entonces, ¿qué se imaginan ustedes que en este planteo va a pensar Hume? ¿Qué va a pensar de Dios? Si quieren pensar un ratito, los que quieren pueden poner una pausa en el video, pensar un ratito y después vuelven. Porque, ¿cuáles son los temas de la metafísica tradicional? Alma, mundo y Dios. Entonces yo estoy preguntando, ¿qué pensará esta posición de Dios? Si solo se puede conocer lo que se puede percibir. Claramente el empirismo va a sostener que no es posible conocer a Dios, porque no lo puedo percibir con los sentidos. Por eso el escepticismo frente a todos los temas tradicionales o los temas de la metafísica tradicional. No podemos saber si Dios existe o no, sostiene el empirismo, porque no tenemos impresiones, y cuando digo impresiones, otra vez lo pueden asociar, impresiones sensibles, ¿no? Datos sensibles. No tenemos impresiones sensibles de Dios, por lo tanto, no es posible que haya conocimiento de Dios. ¿Qué pensará del alma? No hay forma de diseccionar nuestro cuerpo para encontrar el alma. ¿En dónde está el alma? Todos hacemos acá, pero
no va a haber un lugar fisiológico en el que podamos tener una percepción sensible del alma. Por eso no tenemos ninguna experiencia sensible de una sustancia espiritual, dice el empirismo. Alguien podría decir, bueno, pero ¿y la razón? Que entonces tenemos solamente sentidos y la razón no hay lugar para la razón. Sí, hay lugar para la razón. Hay una aceptación de parte del empirismo de que hay un valor en la razón, pero hasta cierto punto. Los conocimientos que derivan de la razón, dicen los empiristas, son en realidad análisis de nuestras ideas. Por ejemplo, tenemos ideas de causalidad, tenemos ideas de sustancia, tenemos idea de alma, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, el empirismo dirá que la idea de causalidad, en realidad, para entenderla, debiéramos rastrear en el origen de un hábito, una suerte de, una idea como de, la denominan ellos conexión necesaria. En realidad no sería estrictamente una idea innata de la razón, pero habría una conexión necesaria entre, supongamos, el fuego y el agua hirviendo. Cotidianamente diríamos que el agua hirvió a causa del fuego. El empirismo dice que como yo no puedo conocer la idea de causa, en realidad yo denomino causa a una suerte de conexión necesaria conformada a partir del hábito de que cada vez que puse agua sobre el fuego terminó en estado de ebullición. Pero que esa conexión necesaria instalada a partir del hábito de que cada vez que lo hice sucedió, me hace pensar de que el fuego es la causa. No es una idea innata de la razón, la causa, para el empirismo. Proviene entonces de nuestra costumbre, de la costumbre que se forma a partir de este proceso de repetición por el cual yo infiero que la causa es el fuego. Porque yo puedo anticiparlo y al buscar ebullición prendo el fuego y pongo el agua. Me anticipo al efecto. Pero en realidad no sería un efecto, porque si no hay causa, sería una conexión necesaria entre un punto 1 y un punto 2, digamos. En cambio, para el racionalismo, sí va a haber algunas ideas innatas en el alma. Por ejemplo, incluso piensa, cuando dice conocimiento propiamente dicho, ese conocimiento universal y necesario, alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál, por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 2 rectos, sería un conocimiento propiamente dicho, porque es universal y necesario, es válido, y es así y no puede ser de otra manera. Ese es un conocimiento verdadero o propiamente dicho para el racionalismo. Si el hombre es libre o está determinado por sus actos, ese tipo de conocimiento no me es dado a través de la experiencia. Yo no puedo llegar a ninguna respuesta a partir de mis sentidos a esa pregunta. De la misma manera que tampoco puedo responder si el alma existe o no existe. Si Dios existe o no existe. Pero a todas esas preguntas el racionalismo postula una respuesta, porque desconfía de los sentidos. Si el mundo es finito o no, si el alma es inmortal o no. Todas esas preguntas que el racionalismo no deja de intentar darle una respuesta, el empirismo va a decir,
Hagan las preguntas, pero esas preguntas no pueden ser respondidas. Ahora, tenemos dos polos aparentemente distintos, aparentemente contrarios, y la verdad que son irreconciliables en algunas postulaciones. Alguien podría preguntar, ¿pero por qué se llama realismo? ¿Por qué se llaman las dos realismo? Se llaman formas de realismo porque ambas son teorías que sostienen, las dos, que en el acto de conocer lo determinante es el objeto. En el caso del racionalismo, las cosas se reflejarán en la razón. En el caso del empirismo, las cosas se reflejarán a través de los sentidos. Por lo tanto, ¿qué concepción de sujeto se está teniendo? La idea de que en ambas vertientes el sujeto es una suerte de espejo en el cual se reflejan las cosas. Vean entonces que en ambas el sujeto es pasivo. Esto es fundamental, que en el acto de conocer ambas sostienen que lo determinante es el objeto y ambas sostienen que el sujeto tiene un papel pasivo, de espejo en el cual se reflejan las cosas. Noten entonces que estamos en un ámbito donde el problema, todavía no llegamos al problema estético, estamos en el problema del conocimiento. Tenemos que andar por este camino un rato para poder después ir al ámbito de lo estético, porque si no lo estético no se va a entender. Pero estamos en el ámbito y en la problemática nociológica, es decir, la que refiere a los problemas del conocimiento, y algo que no es menor, estamos trabajando con dos nociones que en la antigüedad no estaban. En la antigüedad teníamos, en el pensamiento de Platón, teníamos almas, para pensar al hombre, alma, espíritu a veces se le dice, y cosas. Y si no eran cosas, eran ideas inteligibles. Si no eran denominadas ideas, eran esencias. Pero fíjense que había almas, espíritus establecidos en cuerpos, y por el otro lado había cosas sensibles y había ideas inteligibles. Sujetos no había, objetos no había. Esos términos, sujeto y objeto, son propios de la edad moderna. No existe la manera de pensar al hombre como sujeto en la antigüedad. No existe. Se piensa como alma, como espíritu establecido en un cuerpo. En la edad moderna aparecen estos nuevos términos. Ahora las cosas de la antigüedad, digamos, están en una instancia de objeto. Pero lo que eran las ideas y las esencias también son objeto. Es decir, que hay un sujeto que conoce, es decir, cognoscente, y ahora hay un objeto a conocer. Sujeto cognoscente, objeto a conocer. Lo que estuvimos viendo hasta acá, en realidad son modos de interactuar en el problema del conocimiento entre sujetos y objetos. En este caso, en ambas posiciones hay un sujeto pasivo y lo determinante es el objeto. Ahora vamos a ver la revolución kantiana. El sujeto no va a ser más pasivo.